Estamos en el LUM, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, un espacio que aborda los hechos de violencia ocurridos en nuestro país entre los años 1980 y 2000. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer 2 programas hablando de este tema. El día de hoy presentamos el primero. Esa época fue una de las más dolorosas y tristes que ha vivido el Perú contemporáneo. Época de coches bomba, de desaparecidos, de muertos, de tristeza y sobre todo también de muchísimo miedo. ¿Por qué hacemos este programa? Para que los jóvenes que no vivieron esta etapa la conozcan y para que nosotros que sí la vivimos la recordemos, para no permitir que se repita. Quiero contarles que este programa comenzó a prepararse hace varios años, cuando Antonio Zapata todavía era conductor de Sucede en el Perú. Así que nuestro agradecimiento a él por su participación en él. Justamente como se comenzó a preparar hace tantos años, el programa tuvo la oportunidad de entrevistar a un especialista en el tema, miembro también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el extraordinario antropólogo Carlos Iván de Gregori, lamentablemente fallecido en el año 2011. Por eso van a notar una distinta calidad de video en sus entrevistas. Este programa va a ser difícil, pero es necesario. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto, lamentablemente, sucede en el Perú. Un grupo disciplinado que, formado en la ortodoxia marxista, leninista, stalinista, maoísta, buscó llevar en forma consistente a cabo la receta de esa ortodoxia en el Perú. Entre el 77 y el 80, cuando decide iniciar su guerra popular, Guzmán se transforma de un burócrata estalinista en un profeta de la violencia. Casi el 80% de las víctimas fatales tenían como idioma nativo materno el quechua o otra lengua nativa de la selva, ¿no? Ayánica fundamentalmente. Sendero Luminoso fue una de las corrientes maoístas que surgieron del comunismo peruano, dividido a raíz de la ruptura entre Moscú y Pekín al comenzar los años 60. China y la Unión Soviética eran las sedes más grandes del comunismo mundial. Luego de esa importante ruptura, los maoístas peruanos tomaron rumbo propio y en el camino se volvieron a dividir en repetidas ocasiones. Varias divisiones después, apareció un pequeño núcleo en Ayacucho, cuyo periódico llevaba como lema la frase «Por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui». De allí proviene el nombre de esa agrupación extremista que bañó de sangre al país desde 1980. Sendero Luminoso. Ellos, en el momento en que inician la insurrección, consideran de que todo el movimiento revolucionario comunista ha sido traicionado y que entonces había que volver a conquistar el comunismo desde la base con grandes revoluciones en toda la tierra. Y entonces ellos veían lo que pasaba acá en el Perú como el nuevo faro de la revolución mundial y de ahí salía lo de la cuarta espada. Sendero Luminoso no fue la única organización maoísta de la izquierda peruana. También existieron otros grupos como Bandera Roja, por ejemplo, que fueron languideciendo y después de muchas mutaciones terminaron por desaparecer.
No es el caso de Patria Roja, grupo de origen maoísta que existe hasta nuestros días. Fue integrado a la democracia, participó en elecciones, causando siempre predicamento, especialmente en el magisterio, entre los maestros organizados del SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú. El año 1964 el Partido Comunista se dividió en dos, una fracción que se alineó con el Partido Comunista de la Unión Soviética y otra que se alineó con el Partido Comunista Chino. Fueron conocidos como moscovitas y pequineses. Los denominados pequineses sacaban el periódico Bandera Roja, de ahí el nombre del Partido Comunista Bandera Roja. Y Sendero Luminoso es una escisión dentro de Bandera Roja que aparece en 1980. Desde el 64 se proclaman maoístas y Sendero es cerradamente maoísta. Sendero Luminoso fue la agrupación comunista peruana que pasó a la acción de las armas para tomar el poder del Estado. Esta acción armada la inició en el campo, en zonas rurales y pobres del país. Hay un vacío de poder sobre el cual Sendero Luminoso va a poder crecer. En la zona nuclear, que es la de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, que es una zona muy fuertemente, de una tradición gamonal muy fuerte, y lo que vemos es que Sendero Luminoso no da ninguna medida socialista, sino simplemente está cubriendo las funciones que debiera cubrir un Estado medianamente eficiente, ¿no? Seguridad, que funcione los trámites, tener a quien reclamar cuando hay abusos, protección del patrimonio. En el variado panorama de la izquierda peruana de los años 1960 y 1970, Sendero era un grupo muy particular, porque era el único que tenía su dirección ubicada en una ciudad de provincia. Todos los demás grupos de izquierda tenían una dirección política que funcionaba en Lima, pero Sendero ubicó a sus militantes en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. La residencia en una provincia relativamente aislada permitió la cohesión del grupo y la conformación de un equipo humano muy cerrado y exclusivo. Ese grupo de dirigentes sería crucial porque funcionó como una familia extensa que se insurreccionó unida contra todo y contra todos. El líder indiscutible de Sendero Luminoso fue Abimael Guzmán Reynoso, profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Como hemos visto, Sendero era un grupo muy cerrado que se formó en esta provincia de la Sierra, en Ayacucho. Guzmán elaboró un discurso mesiánico y agrupó a su alrededor a sus militantes con una sujeción al pensamiento y guía del camarada Gonzalo, como él se hacía llamar. Lo que logra Guzmán es una concentración de capital simbólico, digamos, ¿no? De capital político, ¿no es cierto? O sea, no es tanto el armamento el que les permite crecer, sobrevivir y crecer, sino una fuerza ideológica alrededor, construida alrededor de la figura de Guzmán, que fue su fortaleza y su debilidad. Su fortaleza en el sentido que Guzmán logra tal identificación con sus militantes que por el pensamiento Gonzalo, ¿no? Por la línea del partido, son capaces de dar la vida, son capaces de, como decía su eslogan, llevar la vida en la punta de los dedos, cruzar el baño de sangre,